Muy buenas noches para todos. A continuación, procedo a sustentar el artículo científico para la materia de biotecnologías aplicadas en la reproducción animal. Mi nombre es John Elkin Castaño Carmona, soy zootecnista y aspirante a la especialización de biotecnología agroambiental. El tema que me tocó a mí son los métodos de aplicaciones del sistema CRISPR-Cas a la edición, perdón, del genoma en las células madres, publicado por el autor Wan Yang, ¿cierto? Entonces, como introducción, los métodos tradicionales para el estudio de genes incluyen la genética directa y la genética inversa. La genética inversa siendo más efectiva y rápida que la genética directa. Pero esta tiene como limitante la genética inversa, es que es un método que utiliza más tiempo para el estudio del gen y por ende retarda el estudio de los trastornos genéticos y que nos permitan hacer una corrección de la molécula como tal, si se deba o se requiere. Listo, la tecnología de edición de genoma ha revolucionado los campos de la genética y ha acelerado el estudio de la genómica funcional. El poder de la tecnología de edición del genoma permite la manipulación eficiente del genoma, por lo que proporciona métodos avanzados para estudiar genes y sus interacciones. Lo que quiere decir es que si nosotros en la cadena molecular llegamos a encontrar factores que puedan afectar el desarrollo funcional, digamos, genéticamente eh, de un individuo, bien sea por trascendencia o hereditario, pues lo podamos modificar, moldear y corregir. Este es el documento en el cual me tocó hacer la interpretación. Pues, digamos que existen tres métodos o tres sistemas que realizan este estudio. Uno es la ZFN, que es la nucleasa de dedo de zinc. La otra es la TALEN, que es nucleasa de efectos de tipo activador de la transcripción. Estos dos métodos se desarrollan mediante una función denominada o de unión de ADN y de nucleasas. Estos son métodos más lentos, métodos más tradicionales, mientras que el sistema CRISPR, que no se los coloco acá, pero ya más adelante les hablo de él, lo que se traduce CRISPR son repeticiones polidrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciales. Estas son una familia de ADN de bacterias y una secuencia que contiene fragmentos de ADN de virus que en algún momento han atacado a las bacterias y que estos fragmentos son utilizados por las bacterias para detectar y destruir ADN nuevos de virus que quieran atacar a la molécula y asimismo poder defender la molécula eficientemente. Estas secuencias juegan un papel fundamental o primordial en los sistemas de defensa contra las bacterias o de bacterias. ¿Por qué? Porque ya tienen información genética agrupada en la línea de los cromosomas. Entonces, dentro de los objetivos de este trabajo, pues fue proporcionar tecnologías derivadas versátiles que ayuden a realizar manipulaciones genómicas más allá de la interacción de ADN y que faciliten la terapia genética. Es poder hacer una corrección dentro de la molécula de ADN, interactuando con la ARN y pues con la CRISPR-Cas, que es la que ayuda a hacer esa corrección. Actúan como localizador genómico para ofrecer posibilidades de manipulación de genoma dirigida con los dominios de función que ayudan a la edición de base de datos y visualización de genes, lo que nos ayuda a tener una mayor o más amplia visión de los genes que contiene esa base de datos y que nos puedan ayudar a manipularla, a cambiar o adicionar cualquier información. Y la última, pues, es la manipulación de la información genómica en las células madres para los tratamientos de enfermedades congénitas, perdón. Hablando puntualmente de qué, pues en este caso de enfermedades que pueden ser transmitidas por herencia. Puede ser el Alzheimer
o el Parkinson que nos permita modificar o moldear la molécula y poder eliminar esos efectos no deseados. Entonces, dentro de la metodología, es un poquitico amplia como los métodos o los conceptos, yo voy a tratar de explicarlos. Los mecanismos de diferentes tecnologías de ingeniería genémica son, pues como se los dije anteriormente, la TALEN y la ZFN y la CRISPR, que actúan como mecanismos de reparación de ADN de doble hebra, ¿cierto? La manipulación hereditaria del genoma ilumina la terapia de los trastornos genéticos y la invención de tecnologías de edición del genoma inspira el desarrollo de estudios genómicos funcionales y el desarrollo de la tecnología de edición de genoma, a diferencia de la ZFN y de la TANEN, el sistema CRISPR-Cas funciona como nucleasas que tienen una actividad robusta y como localizador genotípico, genómico de sgRN complementario con ADN quimérico, lo que permite una ingeniería genética más eficiente, esto debido a la simplicidad y eficacia sobre las dos anteriores, y utiliza esta CRISPR-Cas se utiliza ampliamente tanto en plantas como en animales, en primates, incluso se ha llegado a utilizar en embriones humanos. Y esto porque puntualmente nos deja trabajar sobre unos como cromosomas puntuales donde se detectan o donde se logran identificar ciertos factores que inhiben o disminuyen pues una eficiencia en el organismo, generan una eficiencia en el organismo como enfermedades o factores no deseados. Y por último, pues la terapia genética mediante la eliminación de genes mutantes patógenos utilizados. La CRISPR-Cas también se ha aplicado a ratones y perros que indican el tratamiento potencialmente aplicado a la clínica, o sea que tiene un factor de trabajo sumamente amplio. Y las células madres primitivas que albergan el potencial de defender en células posteriores especializadas que recapitulen la información de diferentes tejidos como el cerebro, pero al mismo tiempo este tiene una limitación, es que la manipulación de esta genética en las células dificultan el desarrollo de estudios porque las células madres son sumamente frágiles o delicadas y a pesar de que la CRISPR-Cas es tan eficiente, pues las moléculas o el material genético de las células madres se puede ver afectado muy fácilmente. Y por último, pues la combinación de la CRISPR-Cas y el sistema inverso permite una edición de genoma reversible y eficiente para una disección genética completa, además de los métodos derivados del CRISPR-Cas, promueve la edición del genoma de las células madres hasta el nivel sin precedentes como la manipulación dimensional de diferentes de genética más precisa. Y era lo que les decía ahora, pues que esta manipulación nos permite actuar directamente sobre cromosomas no deseados o inclusive sobre cromosomas deseados y sobre los cambios que se pretenden o se quieran hacer. Resultados y discusión, pues en el sistema CRISPR-Cas pues acelera la edición del genoma, perdón, in situ, o sea, en el lugar del cromosoma puntual, los rasgos y la precisión y conveniencia, perdón, del sistema CRISPR-Cas muestran superioridad sobre las herramientas de edición del genoma. Este induce más modificaciones genéticas, lo que da como resultado modificación de ADN precisas y específicas, puntuales, a diferencia pues del FZN y de la TALEN. Y por último, la invención del sistema CRISPR-Cas ofrece una plataforma excelente para realizar una ingeniería de genoma eficiente y conveniente que facilite el estudio de células madres mediante la generación de células madres condicionales y el modelo de trastornos genéticos, lo que quiere decir que nos puede ayudar las mismas células a poder modificarlas y cambiar una expresión no deseada o una totalmente deseada o que desaparezca esa expresión que no queremos. Por último, pues les muestro las referencias bibliográficas que utilicé
para desarrollar la presentación. Fue un trabajo pues bastante complicado, el tema es bastante robusto y amplio. Yo traté de hacerlo como lo más agradable posible o lo más explícito posible para que lo pudieran entender. Yo les agradezco por su atención y pues quedo atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias.